siento que tengo ahora el complejo, para decirlo con un mito mexicano, el complejo del pípila, porque voy cargando una gran piedra, que es toda la tradición de estos premios dados a personalidades tan importantes que yo admiro muchísimo, y ahora estoy en este elenco y espero poder estar a la altura de este premio. Bueno, pues es algo, porque esta piedra es como la de Sísifo también, es decir, también se desmorona, y entonces no siento que la cargo demasiado. Es por un lado algo muy grato, muy feliz, muy estimulante, y bueno, por otra parte, lo que ya dije, es una responsabilidad fuerte, porque implica un gran compromiso con la literatura. Quizás en el acta del jurado soy un escritor integral, integral porque no nada más he publicado ensayos y novelas, sino porque también he dedicado mi vida a la docencia y he dedicado mi vida en buena medida a la investigación académica, y ya no tengo esas fuerzas y acabé por detestar las clases telemáticas, porque además, por una disposición universitaria de respeto a los alumnos, no tenían la obligación de abrir sus cámaras, porque muchos viven en condiciones, como es la universidad, en condiciones precarias, y bueno, hay que respetar esa intimidad. Pero entonces muchos alumnos apagaban sus cámaras y a lo mejor no estaban atendiendo mi clase, a lo mejor estaban cocinando o fornicando, qué sé yo. Y entonces, bueno, no me gustaba para nada dar clases ante unos fantasmas. Bueno, pues sí, el Carpe Diem sigue vivo y quizás mucho más vigente que cuando era joven, porque cuando era joven uno no se da cuenta del transcurso del tiempo y piensa que es eterno, pero va cambiando la correlación temporal entre el pasado y el futuro, y pues antes tenía mucho futuro y ahora tengo mucho pasado, y por eso escribo estas memorias, y no nada más estas, soy un escritor memorialista. Lo que digo es que no podemos saber bien a bien quiénes somos si no sabemos bien a bien quiénes fuimos o de dónde procedemos y quiénes son nuestros ancestros, cuáles son nuestras determinantes históricas. Pero esto no lo hago para recuperar el pasado nada más, sino lo hago también para entender el presente y para proyectar el futuro, aunque este futuro evidentemente se va haciendo día a día más escaso, no en mi caso, sino en el caso de todos los seres humanos. Es que no hay fronteras. En este caso no hay frontera. La verdad es que todo aquello que se recuerda, que pertenece a la memoria de lo vivido, de alguna forma está tergiversado por el tiempo y por el lenguaje, porque el lenguaje no es la realidad, es un mecanismo para aprender la realidad, pero a menos que uno sea platónico, pues primero es la cosa y luego el nombre que la nombra. Y entonces hay siempre una distancia con respecto a aquello que se trata de recordar, sobre todo si ha pasado mucho tiempo. Creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de haber compartido una vivencia y después, cuando se trata de recordarla, las personas que han participado tienen versiones totalmente diferentes, a veces diametralmente opuestas. Y por otra parte, creo, bueno, en ese sentido, que toda literatura de carácter histórico pues es ficcional, porque no hay otra manera, el lenguaje es ficcional. Y también es verdad que todo
texto acaba por ser autobiográfico. Por eso no me convence mucho el término de autoficción, que es un término que se está utilizando ahora cada vez con mayor amplitud. Y no me parece adecuado porque la verdad no son dos elementos contradictorios. Es una sola literatura. Toda literatura es ficcional y toda literatura, de alguna manera, directa o indirectamente, es autobiográfica. Digo con frecuencia que mi vida ha estado dividida entre antes de JC y después de JC, porque hay escritores que tienen una influencia en el pensamiento, pero hay otros que modifican la conducta, como fue el caso de Julio Cortázar. Para mí la lectura de Rayuela fue algo verdaderamente maravilloso que me modificó de forma sustancial realmente. Arriola era un escritor muy generoso y muy entusiasta, y podía sembrar realmente una vocación literaria en las personas más jóvenes, como cuando yo fui su alumno. Claro, yo ya esa vocación la tenía, pero si él no me la inculcó por nacimiento, sí me la orientó. Muchos de mis maestros, cuando yo entré a la facultad, procedían del exilio español. Claro, muchos de ellos habían llegado o niños o muy jóvenes y aquí acabaron de formarse, o aquí se formaron, pero lo que es cierto es que ya traían el impulso propio de la actitud republicana y un poco la semilla de la rebeldía frente a una imposición dictatorial como fue la de España durante toda la noche franquista. Y estos maestros para mí fueron muy formativos. Si nosotros tratáramos de someter a la novela a un canon limpio, pues sería un género anoréxico, porque la novela se nutre de todas las facetas de la realidad, las maravillosas y las terribles, las asquerosas, las deleznables. Por eso una novela mía se llama El metal y la escoria, que es esta contraposición entre el oro y lo que sobra. La ironía implica, a ver si puedo ser claro, venir de regreso de las cosas. Es decir, siempre en la cultura hay un camino de ida, pero puede haber un camino de regreso. Entonces, creo que pues el camino de ida es bastante más plano, pero el regreso es más paródico. Y la parodia no necesariamente implica una burla del referente, sino muchas veces es un homenaje. Lo que yo detesto un poco es la limitación, el castigo a la lengua, cuando hay una riqueza extraordinaria y se utilizan muy pocas palabras. Una vez, creo que lo decía ayer también, un médico mío me dijo, cuando vio una obra mía o la leyó, me dijo, oye, pero es que hay muchas palabras que no entiendo. Pues ese es su problema, no es mi problema. Pero yo no voy a dejar de usar una palabra que puede ser la más honda, la más precisa. Y sí, tengo un estilo muy cuidadoso. Y por eso soy un escritor de alguna forma moroso. Soy lento en mi escritura. Entre cada una de mis novelas suele pasar 7 años. Y generalmente entre una novela y otra sale un libro de ensayos. Yo ahora cada vez publico con más frecuencia porque también siento que se me está acabando el tiempo y quiero acabar de decir todo lo que quiero decir. Es que una novela no se termina, se abandona.
se abandona, es decir, uno siente que ya recorrió el camino que tenía que recorrer y es un ejercicio muy arduo el de la novela. El cuento es como una aventura amorosa, sale o no sale. La novela es como un matrimonio, hay que estar ahí todos los días. Dejar de escribir un solo día es como no ir a dormir a casa.